mi hermano Luis, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por darnos su tiempo y esperamos que esta conversación sea muy grata para nosotros dos y también para los jóvenes. Quiero dejarle la oportunidad a mi hermano que pueda presentarse a los jóvenes, hablar un poco de su vida, básicamente hacer una breve introducción de su persona. Gracias, hermano. Para los que no me conozcan, quizás mi nombre es Luis Sepúlveda, soy pastor y tengo asiento en la congregación de Tolten. No soy el que dirige la iglesia de Tolten porque soy el que asesora a las congregaciones de Osorno, de la provincia de Osorno. Pertenecí en un principio a la congregación del Cortijo, donde realicé mi bautismo y ya a esta altura llevo 23 años de bautizado, y 21 de los cuales ya son como ministro o pastor de la iglesia. Eso en resumidas cuentas, mi vida espiritual. Muchas gracias, mi hermano Luis. Mi hermano Luis, damos inicio ya al tema en sí y la verdad explicar un poco de manera general que es un tema bastante profundo. Se ha llevado también, entiendo, a muchas discusiones en muchas iglesias, en muchas denominaciones. Pues es un tema difícil, complicado de entender. Sin embargo, a pesar de toda esta complejidad, en la Sagrada Escritura o en el Nuevo Testamento nunca se encuentra, yo no he visto que se encuentre alguna discusión sobre si Jesús es Dios o Jesús es el Señor. Veo que en el Nuevo Testamento ninguna iglesia tenía como prioridad una discusión de ese tamaño. En la iglesia eran otras las discusiones que existían. Se priorizaban otras cosas como problemas y Pablo escribía otras respuestas, no esas en específico. Pero hay momentos en los que Pablo escribió y dio a conocer una verdad que ya las personas de ese tiempo la tenían, la sabían, y era que Jesús era el Señor. Por ejemplo, en Romanos 10, el verso 9, que es más o menos donde se basa este tema, dice de la siguiente manera: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y la pregunta en ese versículo nace: ¿qué significa que Jesús sea el Señor? Primero quisiera que nos pudiera definir, mi hermano, quién es Jesús y también qué es Señor. Separar esas dos, en esa frase separarla un poco. ¿Qué es Jesús y qué es el Señor? Bien, un poco ambos nombres, porque si vamos al significado etimológico del nombre de Jesús, es Salvador. O sea, el Señor es Salvador. A eso me refiero con que se conjuga. Ahora es un poco complicado quizás desde la parte de la traducción de nuestra Biblia, porque si bien es cierto nosotros encontramos los términos Jehová, Adonai, Dios en el Antiguo Testamento, sin embargo en el Nuevo Testamento no encontramos nunca la palabra Adonai, que en realidad es Señor, o la palabra Jehová. Siempre aparece Dios, Señor, para referirse a Jehová, y para referirse a Jesús también usa el término Señor. Pero en definitiva, Señor es Adonai, el Señor, a quienes los judíos también reconocieron como el Dios, ¿ya? Entonces, por eso quizás para el judaísmo es muy complicado decir que Jesús es el Señor, porque le están atribuyendo un origen divino, ya que en este caso el Señor es Dios. O sea, cuando nosotros decimos, en el caso de Romanos capítulo 10 y verso 9, dice que si confesares en tu boca
a- al Dios Jesús o al Señor Jesús, ¿ya? Y creyere de todo el corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces uno está admitiendo de alguna forma que Jesús es de origen divino, ¿ya? Que Él existe, porque para tener las características de Dios o tener alguna cualidad para ser Dios, es justamente esa, ser eterno, estar desde siempre y vivir para siempre. Y solamente dos seres reúnen esas cualidades, que son el Padre y el Hijo. Mi hermano, es interesante lo que usted me está diciendo, porque la próxima pregunta tenía relación con eso. Decía, ¿qué significaba para los judíos reconocer que Jesús es el Señor? O podríamos ampliarlo un poco más para la epístola que se escribió a los romanos, que entiendo era una iglesia que tenía griegos y judíos. Claro. ¿Qué significaba para ellos que Pablo les haya escrito? ¿Qué definición tenían ellos históricamente? Bueno, en un principio quizás para los romanos que vivían en una cultura politeísta, quizás a ellos no se les hizo tan difícil entender que Jesús era de origen divino y que es Dios. Pero para el judaísmo era un poco complicado porque para ellos siempre Dios fue uno solo, ¿ya? Como el rezo que ellos hacen cada día que ellos despiertan, apenas abren los ojos, rezan el Shema, ¿cierto? O sea, escucha hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, desde esa perspectiva, para ellos quizás fue un poco más difícil entender el origen divino de Jesús. Para los romanos quizás no tanto, por eso no había ningún problema para ellos recibir una carta que dijera que Jesús era el Señor, ¿ya? Porque esto implica obviamente que sea de origen divino. Ahora bien, esto de que a lo mejor nunca los evangelios, nunca los escritos de Pablo, principalmente del apóstol Pablo, no quisieron quizás hablar de la divinidad de Jesús. Siempre estaban dirigidos a otros problemas que tenía la iglesia, pero ya cuando aparece el apóstol Juan, él sí hace, a lo mejor sin querer queriendo, justamente el evangelio que escribe el apóstol Juan va dirigido en esa temática. Él cuando comienza a escribir allá, el evangelio dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Entonces cuando comienza Juan a explicar esto, hay que entender también que el evangelio de Juan, que fue el último de los últimos evangelios que se escribieron, aproximadamente el año 96 de nuestra era. Entonces él sí tuvo la intencionalidad de explicar un poco que Jesús existía desde antes de que naciera de María como hombre, como ser humano. Mi hermano, usted dijo algo importante y quisiera que pudiéramos profundizar sobre eso. Dijo que había cualidades que se requerían para ser Dios. Podríamos profundizar un poco más en eso. ¿Qué cualidades se requieren para ser Dios? Bueno, como le explicaba, el tetragramatón, la Y con la H, la W y la H, que es el nombre real de Dios, el nombre personal de nuestro Creador, justamente apunta hacia allá, que Él era, que es y que vendrá. Por lo tanto, está hablando de que Él viene desde el principio, está siempre presente porque es omnipresente y va a estar por la eternidad. O sea, está diciendo que Él no tiene ni principio de días ni fin de vida. Y eso justamente, quizás para aclarar un poco eso, deberíamos leer lo que dice en su carta a los hebreos, que escribe el apóstol Pablo justamente para sus coterráneos y tratar de explicar un poco esto del origen divino de Jesús, ¿ya? Pero no lo hace con esa intención, pero igual va para allá cuando dice, por ejemplo, acá en su carta a los hebreos, dice en el capítulo 10 y el verso 4, dice:
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio presento necesitas, más me apropiaste cuerpo. O sea, que el Señor Jesús tuvo que entrar a este mundo, ¿cierto?, a través de un cuerpo humano. En este caso, en la persona de Jesús, ¿ya? Y por medio del vientre de una mujer llamada María, ¿cierto?, para nuestro medio, y así él pudo entrar en el mundo material, digámoslo, en el mundo de nosotros, de los seres humanos. Pero hay otro pasaje bíblico que dice que él no tenía ni principio de vida, ni fin de vida. Entonces, acá también en la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo dice en su capítulo 7 y habla sobre Melquisedec, ¿ya?, que en realidad la palabra Melquisedec es una palabra hebrea compuesta que viene del origen Melech y Tzadik, que es justamente rey de justicia, ¿ya? Y dice en los Hebreos el capítulo 7 y el verso 1 en adelante, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo, dice, dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es el rey de paz. Pero dice el verso 3, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. No vamos a entrar en la explicación, ¿cierto?, de todo esto porque sería demasiado largo, pero sí lo que podríamos decir que este Melquisedec es justamente Jesús, ¿ya? Que Melquisedec quizás nosotros lo podemos tomar como un nombre, en realidad es un atributo, es un rey de justicia. Y una pregunta, ¿y Jesús no es un rey de justicia? Sí, por supuesto que lo es. De hecho, el propio nombre Jesús, que quiere decir Salvador, también habla de su función como ser humano, cuando vino a esta tierra, ¿cierto?, para ofrecer su propia vida, para podernos salvarnos del pecado. Ahora bien, ¿con qué nos vamos a quedar en esta oportunidad? El verso 3 cuando dice, sin padre, sin madre, sin linaje. Y esto es lo más importante, que ni tiene principio de días ni fin de vida. O sea, está hablando de un ser que es eterno, que no tiene ni principio ni tiene fin. Y de alguna forma el Señor Jesús también lo declara en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, cuando dice él, yo soy Alfa y Omega, principio y fin. O sea, antes de él no hay nada. Y después de él, al final, tampoco no hay nada. Porque solamente él es eterno. La eternidad, entonces, se podría decir la vida en sí misma. Exactamente. Y que puede, por lo demás, también dar vida. Esa sería una cualidad que solo a Dios se le podría atribuir. Exactamente. ¿Qué otra cualidad podríamos encontrar en Dios? Fíjese que para ser Dios. Podrían haber varias cualidades que tenga la capacidad de perdonar pecados, porque solamente Dios los puede perdonar. ¿Usted ha escuchado eso, cierto? Y cuando a Jesús también le preguntaron que por qué él perdonaba pecados, él preguntaba qué era más fácil decirle a aquel hombre que estaba paralítico, levántate y anda o tus pecados te son perdonados. Entonces, claro, si uno se queda pensando, claro, es fácil decirle tus pecados te son perdonados, nadie sabe si en realidad salieron los pecados de ese hombre o no, pero decirle a un paralítico que ha sido paralítico por lo demás toda su vida, como el caso del paralítico que estamos conversando, Jesús le dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, recoge tu lecho y vete. Y con eso obviamente los judíos, quizás no muy convencidos, pero ellos obviamente tras ese milagro, digámoslo así, de ese porte, digámoslo, de esa magnitud, obviamente se ven resignados de alguna forma a consentir que Jesús sí es Dios y que sí tiene capacidad para perdonar pecados y hacer también esas maravillas. Igual los judíos lo que hacían, lo que pensaban es que muchos tenían enfermedades justamente por el pecado. Claro. Creían que habían nacido por el pecado de otros. Exactamente, por el pecado de los padres principalmente. Mi hermano,
voy a leer dos textos muy importantes, y a no ser que tenga alguna otra cualidad para No, Dios. no, porque lo que pasa es que podríamos nosotros decir, mire, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor, Dios es amor, de hecho, pero es que no quiero obviamente comparar a Dios con los dioses del mundo pagano, pero para, para los musulmanes, Alá es misericordioso. O sea, no podría a lo mejor ¿cómo se llama? A lo mejor no podría haber en eso una diferencia entre el Dios Alá de los musulmanes y nuestro Dios, pero lo que hace a nuestro Dios que sea el verdadero es que Él es eterno, que Alá no existía antes de Dios, ¿me entiendes? Ni va a existir después de Dios. Por lo tanto, por muy misericordioso que sea, no va a existir ni antes ni después de Dios. Solamente nuestro Dios es el eterno. Mi hermano me permite leer en Primera de Timoteo 2:5, dice de la siguiente manera. Pablo escribe así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que dio su vida por rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado en su debido tiempo. Y quería leer también Primera de Corintios 8:6. Y dice: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede, y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe, y por medio del cual vivimos. Estos dos versículos, mi amado hermano, nos muestran algo muy interesante. Dice que hay un solo Dios, ¿sí? Y un solo Señor. Si nosotros decimos que Jesús es el Señor, entra en conflicto con que sea un solo Dios, ¿no estaríamos nombrando a dos dioses diferentes, o hay que hacer alguna otra tipo de división? Quizás voy a explicar un poco más la pregunta. El que haya un solo Dios y un solo Señor, ¿no está en conflicto con la visión de que Dios es uno? No, para nada. Lo que pasa es que cuando el apóstol Pablo escribe y quiere decir quién es Jesucristo, de alguna forma hay que mencionar cómo es Jesús como hombre. ¿Ya? Cuando dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, este es Jesucristo hombre, ¿cierto? ¿Por qué dice que Jesucristo hombre? Porque fue el que nosotros conocimos. Si yo hablara de algún ente celestial, por ejemplo, el arcángel Miguel o el ángel Gabriel o alguno de las potestades superiores, nosotros no lo conocemos, no sabemos cuál es la hora de ellos. Sin embargo, la hora de Jesús se conoce porque Él pisó esta tierra, se hizo hombre. Y vuelvo a repetirlo, el apóstol Juan se encarga de decir que ese verbo se hizo carne. ¿Y quién es el verbo? ¿Y de quién está hablando cuando dice y Pablo escribe esto y Juan no quiere contradecir a Pablo? Yo voy a leer mejor lo que dice Juan. Mire, para analizar solamente, dice el capítulo 1 y comienza así, justamente el Evangelio de Juan. A él no le interesa mucho, me parece, la genealogía que aparece allá en Mateo, ¿cierto? A él lo que le preocupa es el origen divino de Jesús. Dice en el capítulo 1 y el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué dice que el verbo era Dios? Porque cuando vino acá a la tierra, tuvo que despojarse de toda su gloria, tuvo que despojarse de su magnificencia. Y el apóstol Pablo también lo dice en su carta a los filipenses. Dice que se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿cierto? Y se humilló en su condición de hombre. Sin embargo, sigue diciendo acá Juan, este en el principio era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él, escuche bien, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si está la vida en Jesús, el Señor,
Además que hay que entender, y vuelvo a repetirlo, quizás en el Antiguo Testamento queda un poco más claro cuando nombra al Señor y cuando nombra a Adonai y nombra a Jehová, y para los judíos es siempre el mismo. Pero ojo, yo le voy a hacer una pregunta así. Muchas veces acá en el Antiguo Testamento a Jehová, al Padre se le nombra como Jehová y también como Señor. Jesús también le preguntó en una oportunidad a los judíos, le dijo, ¿de quién es hijo el Cristo o el Mesías? Si lo prefiere así. Y le dicen, es de David, obviamente. ¿Y cómo entonces en el Espíritu David le llama Señor? ¿Y David a quién le podía llamar Señor? Y es así como llegamos al texto del Salmo 110, que dice, Jehová dijo a mi Señor. Es un salmo escrito por David, por el rey David. Dice, Jehová le dijo a mi Señor. La pregunta es, ¿quién es Jehová para David? Y la otra pregunta sería, ¿quién es el Señor para David? Si nosotros hablamos de que en el Antiguo Testamento Dios es conocido como Adonai o el Señor o Jehová, ¿cierto? Nosotros nos podemos dar cuenta que no hay una diferencia entre quién es Jehová y quién es el Señor. Para los judíos siempre el Señor es Dios. Es el único Dios que existe para ellos y no hay otro. Entonces, entramos de nuevo quizá en la misma en la misma situación de querer explicar de que para las traducciones que nosotros hemos alcanzado a tener en el Nuevo Testamento jamás aparece la palabra Jehová. Y para aclarar esto es lo que dice Lucas también en su capítulo 1, cuando recuerda quiénes son los padres de Juan el Bautista, o los nombra, ¿cierto? Y quiere hacer visto a su amigo Teófilo quiénes eran los padres de Juan el Bautista, refiriéndose a Zacarías y a Elizabeth, ¿cierto? Los padres carnales. Dice el verso 5 del capítulo 1 de Lucas, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Pero sigue diciendo el verso 6, dice, y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. La pregunta entonces del verso 6 es la siguiente, ¿eran ambos justos delante de Dios? ¿De qué Dios estaría hablando Lucas? Dice, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Estaba hablando que Dios es uno y el Señor es otro. ¿O se está refiriendo a la misma persona? Se está refiriendo, por supuesto, a la misma persona, ¿cierto? Está hablando de Dios, está hablando del Señor, porque de Él son los mandamientos y los estatutos. ¿Ya? Se está refiriendo al mismo. Entonces, si Lucas usa la palabra Dios y usa la palabra Señor para referirse al Padre en este caso, es lógico que el apóstol Pablo, cuando esté usando la palabra Señor o la palabra Dios, no hay ningún conflicto en eso, en que si decimos que Jesús es el Señor, no es que sea menos que el Padre, simplemente es que estamos diciendo quién es el que tiene señorío sobre todo lo que está creado. ¿Quién es el que tiene todo el poder? Recuerda que el Señor Jesús, cuando mandó a los apóstoles a predicar el Evangelio, le dijo, toda potestad me es dada, ¿a dónde? En el cielo y en la tierra. O sea, no hay nada que no esté sujeto a Él. Sin embargo, Dios le dice, allá en el capítulo 110 de Salmo, le dice, y termino quizás mejor, porque no terminé de leerlo, el Salmo 110 y el verso 1, donde David le dice, lo nombra a Jesús como el Señor, ¿ya? Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, solamente los enemigos del Señor no están
bajo el estrado de sus pies. Pero todo lo demás, todo lo que es la creación, todo, tanto en el cielo como en la tierra, fue puesto bajo su señorío. Y por eso es el Señor, porque es el que ejecuta el señorío sobre todas las cosas. Quizás nosotros podríamos también hablar de la palabra Elohim, ¿ya? En hebreo, que es el original hebreo para la palabra Dios en nuestra Biblia. Pero creo yo que también sería un tema muy extenso, pero también para pensarlo un poco. La palabra Dios en hebreo es la palabra Elohim, ¿cierto? Y es Dios en nuestro idioma, a eso me quiero referir, y que cuesta un poco quizás desmenuzarla y hablar de ella, pero en definitiva Elohim es una palabra uniplural, que dice que la deidad es una, pero está contenida en más de una persona, y en este caso es el Padre y el Hijo, donde está contenida la divinidad. Obviamente nosotros no somos trinitarios, por lo tanto no podríamos hablar Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque en realidad ambos son un solo espíritu. Dios es un espíritu, de hecho. Mi hermano, quizá podría profundizar usted con nosotros sobre esta palabra que acá nombrado, la de Elohim. Sí, Elohim es una palabra en hebreo, es uniplural. Quiere decir que a pesar de que está hablando de una sola entidad, no necesariamente está hablando de una sola persona. En este caso, la divinidad, digámoslo así, está contenida tanto en el Hijo como en el Padre, o tanto en el Padre como en el Hijo, si prefiere, para darle un orden. En el Génesis o en el libro que según los judíos se llama Bereshit, que quiere decir en el principio, justamente comienza con esta palabra. Bereshit bara Elohim. Y la palabra Elohim, que representa a la palabra Dios en nuestro idioma, está hablando de que es una palabra plural en realidad, o uniplural, como nosotros le queremos llamar, para no decir que tenemos más de un Dios, porque de eso consta también nuestra doctrina, de hablar siempre de un solo Dios. De hecho, cuando a Jesús le preguntaron cuál era el principal mandamiento, era amar a Dios sobre todas las cosas. Y él no se opuso a eso como queriendo decir, bueno, también me tienen que amar a mí porque yo también soy Dios, ¿me entiendes? Sino que él se refirió al amor que hay que tener a nuestra divinidad. Entonces, como les decía, en el Génesis ya se echa de ver que la unipluralidad que hay entre el Hijo y el Padre, ¿cierto? Desde la creación misma del mundo. ¿Ya? Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces desde ahí parten juntos. A mí no me calza mucho cuando algunos hermanos dicen, no, fue el Padre el que creó, no, fue el Hijo el que creó. Cuando aquí está diciendo claramente la palabra, o sea, si uno va al texto original hebreo, está diciendo que ambos crearon todo lo que nosotros vemos. Quizá, mi hermano, me gustaría que nos pudiera explicar a todos, con la explicación que nos dio delante cuando estábamos conversando, para poder desglosarla en la pantalla. Claro, sí, sí. Cuando hablamos... Sí, no hay problema porque cuando uno habla de esto, un poco tiene que conversar el Antiguo Testamento con el Nuevo para poder entrar en materia. Aquí nosotros delante estábamos viendo y conversábamos un poco sobre el tema sin la intención a lo mejor de hacerlo parte de este podcast, pero obviamente creo que es bastante conveniente hablar de él cuando el profeta Isaías, que escribe acá en su capítulo 40 sobre una profecía de la voz de aquel que clama en el desierto, que es muy conocida para todos nosotros. Le voy a dar lectura a lo que dice aquí el profeta Isaías en su capítulo 40 y versos 1 en adelante, y obviamente nos vamos a detener quizás con mayor atención en el verso 3, pero dice así desde el verso 1, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y dice el verso 3, voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová. Hagamos énfasis en eso, primeramente, que esta voz que clama en el desierto tiene que barrer el camino a Jehová. Enderezad, dice, calzada en la soledad
a nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Lo que yo le decía delante, que a veces lo nombra como Jehová, como lo nombra como el Señor, o lo nombra como Dios, pero siempre se está refiriendo al mismo. Entonces, cuando decimos nosotros, no, es que tenemos un solo Dios que es el Padre y a un solo Señor que es Jesús, en realidad estamos diciendo lo mismo. O sea Señor, sea Dios, o sea Jehová, estamos hablando del mismo. Bueno, y aquí es donde vamos a entrar un poco más en profundidad con el tema de el nombre de Dios también, el nombre personal de Dios, porque Dios es un título, no es un nombre. ¿Ya? Entonces, aquí cuando dice, voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces nombra a Jehová y nombra a Dios. A él le viene a preparar el camino esta voz que clama en el desierto. La pregunta es, ¿cuál es esa voz que clama en el desierto? Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, a lo que dice Mateo, en su capítulo 3, y el verso 3 de allá de Mateo, para ver quién es esta voz que clama en el desierto, dice, voy a leer desde el verso 1 mejor, para el contexto de la lectura. Dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Está hablando de Juan, ¿cierto? El Bautista, y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, y cita Mateo justamente lo que está allá en el profeta Isaías, que dice, voz de uno que clama en el desierto, aparejad camino del Señor. ¿Se da cuenta? Aquí ya no aparece la palabra Jehová, no aparece el nombre de Jehová. Dice, enderezad sus veredas. No dice a nuestro Dios. Eso lo borraron. Y eso quizás nos hace entrar un poco, quizás en confusión para algunos, de no entender esto. Allá dice el capítulo 40 de Isaías y el verso 3, voz del que clama en el desierto, barred camino a Jehová. Acá, ¿qué dice? Voz de uno que clama en el desierto, estoy leyendo Mateo, aparejad el camino del Señor. ¿De cuál Señor? Del Señor Jehová. ¿De cuál Señor? Del Señor nuestro Dios. La pregunta es, ¿y a quién le aparejó el camino Juan el Bautista? A Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces ahí ya cae de maduro, como podría decir cualquiera, que obviamente se está refiriendo al Señor o a Dios, como Jesús. Quizás un poco más complicado sería decir, fíjese que Jesús es el mismo Jehová. La pregunta es, nosotros conocimos a Jesús como hombre aquí en la tierra. La pregunta es, ¿él existía desde antes? ¿Tenía existencia, tenía vida desde antes? Por supuesto que sí. Y eso obviamente lo vamos a corroborar con las Sagradas Escrituras. Y el capítulo 8 del Evangelio de Juan, y sus versos 54 en adelante, la verdad es que el verso 58 es el más importante, pero para el contexto vamos a leer desde el verso 54, que dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de ver mi día, y lo vio y se gozó. Dijéronle entonces los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? A esta altura Jesús quizás tendría ya cumplido los 33 años, y los judíos viéndolo, ¿cierto? Viéndolo como un hombre joven todavía, le dicen, tú todavía no cumples ni siquiera los 50 años, y tú dices que has visto a Abraham. Entonces Jesús le replica y le responde en el verso 58 y les dice, díjole Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso para todos nosotros debería ser muy clarificador. Jesús es antes de Abraham. O sea, la pregunta es, ¿desde dónde existe Jesús entonces? En el tiempo. Cuando uno dice desde dónde, no me estoy refiriendo al lugar, me estoy refiriendo desde cuándo, mejor dicho. ¿Desde cuándo existe el Hijo de Dios? Desde siempre. Ya lo leímos allá cuando veíamos Hebreos capítulo 7 y decía que no tenía ni principio de días ni fin de vida, y está hablando de él. Está hablando de Jesús, al que
quizás Abraham conoció como Melquisedec en su momento cuando lo vio. Y de eso están hablando, porque Jesús dice que Abraham se alegró de ver su día. Entonces le preguntan, ¿y tú has visto a Abraham? ¿Tú no tienes 50 años? ¿Y dices que has visto a Abraham? Y sí, sí lo vio, porque él es antes que Abraham. Entonces, y yendo quizás a lo más profundo, decía yo, y me pongo un poco a escribir aquí una Y, una H, una W y una H, que es el nombre personal, el nombre propio de nuestro Dios. Dicen los hebreos Yod, Hei, Bau, Hei, ¿cierto? Las 4 consonantes que representan el nombre de nuestro Dios, que quiere decir que Él es, que Él era, que Él es y será. O sea, que existe desde la eternidad, que es omnipresente en tiempo presente, valga la redundancia, y que será también en el tiempo futuro. O sea, que va a estar por la eternidad. O sea, antes de Él no hay Dios, y después de Él no habrá otro Dios, porque Él es, solamente Él es eterno. Y esa cualidad la comparte el Padre y el Hijo. Tengo acá una pregunta, me parece que más que una pregunta es una respuesta. Porque la pregunta decía, si Jesús es el Señor, ¿significa que es Dios? Por supuesto. Ya dijimos que cuando entonces, cuando nosotros decimos Señor, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, ya lo corroboramos. Entonces, justamente si significa es que Señor, es Dios. ¿significa qué? Sí. Vamos a ver, ¿por qué usted habló de que tenía que venir a este mundo, Dios, manifestarse? ¿Por qué la manifestación del Señor tenía que ser por intermedio del Hijo? Porque Él era el único ser capaz de entrar en este mundo terrenal, material, físico, desde los lugares celestiales me refiero. Por eso digo que ingresa a este mundo físico, a este mundo material, desde los lugares celestiales, para después volver allá. Él tiene que volver allá. Y de hecho, cuando leímos el Salmo 110, que decía, cuando Jehová le decía al Señor, siéntate a mi diestra. O sea, este ser del que hablamos, que nosotros lo conocemos acá en la persona de Jesús, Jesucristo hombre, como dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Colosenses, me parece que se leyó. Yo pensaba que cuando vino desde el mundo celestial, desde el mundo espiritual, ¿cómo iba a ser capaz ahora de poder volver allá? Bueno, tuvo que hacer varias cosas. Primero, ofrecer su propia vida, ofrecer su sangre. ¿Por qué? Porque tenía que volver allá con sangre, no podía volver allá sin sangre, ¿no? Tenía que venir a hacer un sacrificio, y de ese sacrificio dijo Juan el Bautista en cierta oportunidad allá en el Evangelio de Juan, que escribe el apóstol Juan en el capítulo 1 y el verso 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él dijo en ese instante justamente cuál era una de las misiones que venía a cumplir el Señor Jesús a este mundo. O sea, fuera de hacer manifiesto a Dios frente a los hombres, también tenía que venir a entregarse como un cordero para salvar al mundo del pecado. Entonces viene a este mundo físico, digo yo, y material, pero luego tiene la capacidad de volver allá, de volver a entrar al mundo espiritual. Solamente Él lo podía hacer, solamente este varón que nosotros lo conocimos como Jesús. Él fue el que vino, ingresó desde el mundo espiritual, y luego, después de ofrecer su propia sangre, volvió allá. ¿Para qué? Para realizar la expiación eterna, la expiación que hasta el día de hoy nosotros, se está cumpliendo en cierta forma el símbolo del día de expiación, y por eso que nosotros seguimos guardando también el gran día de expiación, porque aún sabemos que Él está expiando nuestros pecados allá arriba, y como bien sucedía también en el día de expiación, el sumo sacerdote luego tiene que salir del lugar santísimo
que justamente es donde está Jesús ahora, abogando por cada uno de nosotros, como Melquisedec, como el sumo sacerdote eterno. Y cuando salga de allá, obviamente, ahí ya se cumplirá la visión del día de expiación, y ahí quizás ya no será necesario celebrar el día de expiación, pero mientras el símbolo está en curso, nosotros lo seguimos celebrando. Bueno, para ya ir más o menos finalizando el tema, quisiera leer algo pequeño que se encuentra en Juan, en el capítulo 20, desde el 24 al 29. Nos encontramos una situación después de que Jesús ya había resucitado. Dice Tomás, al que le apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando vio Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y le meta el dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, les saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino sé hombre de fe. Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué me has visto, has creído? Le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Esta situación nos muestra un poco, nos muestra varias cosas, nos muestra la fe, y con respecto al tema que estamos hablando nos muestra cómo Tomás puso la visión que él tenía de que él era Dios, de que él era el Señor. Y quisiera saber qué nos podría usted decir sobre este pequeño pasaje que hemos podido leer. Claro, podríamos decir nosotros humanamente, ¿cierto?, que Tomás, como no había visto al Señor Jesús después de que resucitó, no había visto sus marcas, ¿cierto?, que él era el que había estado en la cruz con los clavos en sus manos, con su costado también herido por un arma romana. Cuando lo ve y toca sus heridas y se da cuenta que pasó de la muerte a la vida, él se da cuenta que el único capaz de sostener la vida en sí mismo después de su propia muerte es Dios. Y por eso justamente decíamos las cualidades de Dios, que vive desde siempre y va a vivir para siempre, y tiene capacidad también de entregar esa vida para hacer vivir al ser humano en este caso. Y no solamente al ser humano, o sea, todo lo que nos rodea a nosotros. Por eso hicimos este podcast en este lugar, para ver la naturaleza, para ver toda la vida que tiene la naturaleza, porque sabemos que todo esto vive porque Dios le da vida, porque Dios lo sustenta. Y el único que fue capaz de volver de la muerte a la vida, y no solamente volver, sino que además tomar su vida, ¿cierto?, y llevarla nuevamente desde donde salió, desde los lugares celestiales, era solamente Dios el que lo podía hacer. No podía ser nadie más. Quizás y me quiero referir otra vez al judaísmo, porque quizás es con quien nosotros tenemos esta, no sé si decir gran diferencia, pero es cuestión de que se analizara un poco más la palabra, de que ellos no acepten a Jesús como el Mesías o como el Hijo de Dios. De hecho, los judíos de su época, sus contemporáneos, tampoco lo quisieron aceptar, porque para ellos era como sentir que tenían dos dioses. Y Jesús justamente no quiso nunca atribuirse a aquel, digámoslo así, aquella virtud separado del Padre, digámoslo así. Porque él dijo: el Padre y yo, uno somos una sola cosa. No quiso hacerlo divisible para que fueran dos, ¿me entiendes? Claro. Porque nunca Dios debe dejar de ser uno solo en esencia, no puede.
¿Nos podría hablar cuando Jesús está en el madero? Cuando está siendo crucificado y Sí, habla. sí. Bueno, Creo que apoya mucho lo que usted está diciendo. sí. Quizás delante lo debería haber dicho, pero me, me salté un poco esto, pero qué bueno que me lo pregunta porque cuando Jesús está en la cruz y en varias de las traducciones que nosotros hemos tenido de ese momento cuando él eleva su voz y le reprocha, digámoslo así, de alguna forma al Padre que lo había abandonado, diciéndole Elí, Elí, lama sabactani, que es principalmente es lo que aparece en casi todos los evangelios. Pero acá en el evangelio de Marcos, ¿ya? Eh, donde también aparece esta, este dicho del Señor Jesús, dice en el verso 34 del capítulo 15 de Marcos, dice, y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que es directamente son palabras arameas, que era el idioma que hablaba el Señor Jesús en arameo. Entonces él dice, Eloí, Eloí, lama sabactani. La pregunta es, si en hebreo, en el original hebreo, la palabra Elohim es una palabra plural, ¿por qué es que él dice, Eloí, Eloí, lama sabactani? Y nombra a Dios en su forma singular. Aquí sí podríamos decir que Dios es uno solo, digámoslo así, de alguna forma, ¿cierto? La palabra Eloí, o Elí, como pone Mateo y Lucas. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a que mientras Él está en la tierra, ¿cierto? Siendo crucificado, el Hijo de Dios, el Padre ha quedado entonces en el cielo solo, entonces nosotros tenemos que entender que Jesús se está refiriendo al Padre solo. Si hubiesen estado los dos juntos, el que estaba aquí en la tierra debería haber dicho Elohim, Elohim, pero no lo dijo. ¿Por qué? Porque la otra parte estaba acá, el Hijo. Entonces, por supuesto, esa es la explicación que tiene este texto de Marcos capítulo 15 y verso 34, para poder entender, o sea, cuando la gente que dice que Dios es uno, que Jesús no es Dios, que, que, que no puede haber otro ser de origen divino, con el primer verso que se topan, de la verdad, con el primer verso de la verdad que se topan con este tema, es justamente con la palabra Elohim. Y ya dijimos que la Biblia comienza diciendo Bereshit bara Elohim, que en el principio creó de la nada Elohim. Y cuando dice Elohim, quiere decir indefectiblemente que estaban los dos. Nunca puede referirse a uno porque está esa palabra, que yo la vuelvo a repetir, uniplural, ¿cierto? Que es una palabra hebrea que tiene esa capacidad de mantener una sola unidad, pero y al mismo tiempo tener dos entes en esta unidad, que es la unidad de la divinidad de Dios, que está contenida tanto en el Padre como en el Hijo. Mi hermano, muchas gracias por este estudio. La verdad es un estudio muy, muy interesante y da para mucho más. Sí, por supuesto. Y también entiendo que ha dado y creo va a seguir dando debate en muchos puntos, justamente creo yo por no apegarse a entender desde la misma, como decía Pablo, desde la cepa, que él era, Claro. como él lo era. Entendía todo lo que entendía justamente porque él era judío y Claro. era fariseo y entendía todos estos misterios. Pues el estudio que ellos tienen va más allá de quizás de lo que tenemos hoy nosotros en nuestro idioma, que a veces pareciera tan simple, refiriéndonos a la palabra de Dios. Bueno, justamente aquí lo que tratamos de hacer en este podcast, que es un podcast, no es un estudio profundo sobre la escritura, ¿cierto? Tratamos de dar pinceladas y dar un poco de dirección hacia donde apunta el tema, por donde nosotros tenemos que ir para darnos cuenta de que si Jesús es de origen divino o no, porque en realidad esta es una discusión que ha habido desde que
que lleva 2000 años, o sea, 20 siglos y 21 quizás, con el que ya estamos en curso, y nunca se ha podido llegar a un consenso pleno sobre la divinidad de Jesús. Pero bueno, nosotros dimos, como le decía yo, algunos matices y un poco la dirección para que se pueda estudiar más en profundidad este tema que es muy profundo y que tiene también un poco de esta rigurosidad de la escritura, de traspasar desde el hebreo a nuestro idioma español, ¿cierto? Y de volver al hebreo para tratar de entender todo este tema. Pero esperamos que con la ayuda de Dios podamos seguir profundizando más sobre este tema que es tan importante. Así que, mi hermano, le agradezco el tiempo que se ha dado y la oportunidad de poder hablarle a los jóvenes. No sé si tiene como último algún consejo para los jóvenes antes de finalizar. Sí, ser como yo siempre he querido que sean los jóvenes, rigurosos en la escritura, o sea, que no seamos tan livianos, no tomemos estos temas que quizás sí, en este podcast nosotros tratamos de colocar en la mesa algunos textos, pero la idea es profundizarlos siempre. Nosotros nos podríamos aquí amanecer y estar una semana completa aquí al aire libre tratando de explicar el tema, ¿cierto? Y sacando verso tras verso y traducción tras traducción, pero bueno, como les decía, esperamos que en la medida de lo posible, en los encuentros, en los futuros podcasts, también podamos seguir un poco profundizando este tema que decía ya que es tan importante para todos nosotros. Muchas gracias, mi hermano Luis. Gracias, hermano. Y nos despedimos, mis amados jóvenes. Gracias por ustedes también darse el tiempo y darse esa oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras, que es muy, muy importante para aquellos que dicen ser cristianos, que dicen buscar a Cristo, que dicen buscar a Dios. Buscar al Padre es importante y lo demostramos leyendo y buscando. Amén. Donde Él dijo que estaba. Amén. Amén. Así que, mi hermano, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga igualmente. Hasta una próxima oportunidad. Shalom.